Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores o todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. No os olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Estos días Dulceida ha estado de bastante actualidad. Primero por un escándalo, un pequeño escándalo que ocurrió a raíz del podcast que tenía con su pareja en Podimo. Y del que se publicó en prensa que había dado pérdidas, que había habido despidos, que no había funcionado bien, que eran malas profesionales. Llegaban tarde a grabar, el equipo no era fácil el trato con ellas, etcétera, etcétera. Ya ha salido a desmentirlo y pues, evidentemente como yo no tengo información, pues de primera mano ni de dentro de todo esto, pues no os puedo contar. Pero a raíz de todo esto, y un martes creo que fue, o un lunes, anunció su embarazo. Se dijo que era un poco para combatir este rumor del podcast, ya que, ella era bastante habitual de publicar este tipo de noticias así tan importantes en los días clave de más tráfico, de más usuarios conectados en Instagram, que es básicamente el domingo a las 9. Es la hora que solía utilizar, ¿no? Sin embargo, esta vez pues no fue así. Por eso se rumoreó un poco que podía ser un poco para tapar esto. Pero bueno, el caso. A raíz de todo esto, pues yo quise comprobar un poco cómo era el día que iba a anunciar en mi podcast, mi episodio del podcast, de que los números en Instagram han bajado. Y quise aprovechar a hacerlo a raíz de esta publicación y comprobar si este anuncio de un embarazo por parte de una de las influencers más importantes tenía mejores números que sus publicaciones de hace 4 años, de 2020 aproximadamente. Entonces, pues me dispuse a bajar en su feed durante un buen rato y pues por desgracia mi hipótesis no surtió efecto y no fue validada. Pero, sin embargo, me fijé en otra cosa. Y era que el embarazo, sí, por supuesto, tenía muchos mejores números, pero el resto de sus publicaciones sí que habían bajado un montón. Es decir, las 9 anteriores publicaciones al embarazo y las 9 publicaciones de enero de 2020 de Dulceida, había bastante diferencia. Mira, si queréis os puedo contar así un poco. En enero de 2020, las publicaciones de Dulceida tenían de media más o menos 100.000 me gustas, siendo la que más una con 150.000 y siendo la que menos una con 66.000. Sí que también se veía bastante linealidad en cuanto al número de me gustas, no había grandes picos. Y en cuanto a comentarios, pues la publicación que menos tenía 150, luego había otra de 280 y luego la mayoría eran de 400 y había una incluso de 600. Perdonad, de 600. Sin embargo, en 2024 sus publicaciones se mueven en torno a los 100 y pico me gustas, solo habiendo 2 de 186 y me gustas no, comentarios, solo habiendo 2 de 186 y de 200 y pico y 300 y pico. El resto se mueve más en torno a los 100 y poco. Y en cuanto a los likes, sí vemos como ahora sí que hay mucha diferencia. Hay publicaciones con solo 20.000 likes, con 16.000 incluso, y luego las hay con 130.000, 114.000. En general sí que sus números han bajado. Sin embargo, lo que os decía, su última publicación sí que ha tenido impacto. Y fijándome en la otra cosa, que era cuando las puse todas en el dossier para comparar los números,
me fijaba que es que sus publicaciones de 2024 y sus publicaciones de 2020 eran casi imposible diferenciarlas. Es decir, su contenido 4 años después no había cambiado. Entonces me llegué un poco a la conclusión de que esa podía ser una de las razones por las que sus números habían bajado. También, evidentemente, añadí todas las razones que había añadido en el podcast de que los números en Instagram habían bajado a todo esto. Pero en el caso especial de Dulceida sí que veía que, pese a haber sido siempre una influencer muy, muy importante dentro del sector y una de las pioneras y una de las que mejores números siempre ha tenido, pues sí que veía un pequeño estancamiento en su contenido. Pequeño estancamiento que, bueno, pues con la competencia de ahora resultaba extraño. Resultaba extraño porque es muy difícil competir en Instagram actualmente con un contenido que llevas haciendo 4 años. O por lo menos que has hecho en los últimos 4 años. Sin embargo, con el nuevo contenido o la noticia nueva, había conseguido en esa publicación 20.000 comentarios y 780.000 me gustas. Es decir, si estaba promediando 200 comentarios y ahora pasa a 20.000, es un por 100. Y si estaba promediando más o menos en 2024 100.000 me gustas, pues pasar a 800.000 es un por 8. ¿Esto qué significa? Que todavía a día de hoy, si consigues ser relevante, si consigues impactar, todavía puedes conseguir números a la altura de los que se conseguían en el pasado. O incluso mejores. El algoritmo es cada vez más democrático. Y si subes un contenido interesante para el público, pues te lo agradece. Pero, por otro lado, también vemos como estos creadores más clásicos tienen problemas para abrirse paso en las nuevas redes sociales actuales, que son las mismas de antes, en este caso es Instagram, pero bueno, han cambiado. Y una de las razones de las salidas que suele tener es pues pasar de contenido individual o contenido de pareja a contenido familiar, es decir, introducir la maternidad. Es un contenido que funciona muy bien, es un contenido que el público le gusta y es un contenido que las hacen pues volver a estar en el llamado candelero, ¿no? Y bueno, pues volvemos a entrar en lo que ya hemos discutido muchas veces en el podcast de cómo de ético es esto. Tampoco sabemos lo que va a hacer Dulceida con su futuro hijo o hija. No sabemos si lo va a exponer, si no, si va a hacer publicidad con él, si va a enseñar su cara. No sabemos nada, por tanto tampoco podemos crear hipótesis. Pero sí que es verdad que, claro, una vez más vemos cómo esto puede ayudar y bueno, pues veremos cómo muchos influencers caen en compartir esta parte de su vida. Evidentemente yo supongo que cualquier persona cuando tiene un hijo no es para mejorar su engagement, eso lo tengo muy claro, pero sí que hacerlo lo más público posible sí que te puede ayudar. Y vemos como también pues la gente sigue siendo bastante cotilla y el salseo pues está a la orden del día. Y bueno, pues este es un poco el resumen y bueno, pues vemos un poco cómo Dulceida pues ha dado un giro a su carrera como influencer para conseguir seguir ahí. Evidentemente estamos hablando de uno de los personajes más importantes. Ella siempre ha diversificado, tiene una agencia, monta unos premios, monta un festival. Estamos hablando de alguien que siempre ha sido bastante emprendedora y que evidentemente la vida la tiene más que solucionada y no es dependiente de las redes sociales, cosa que siempre recomiendo por aquí. Pero bueno, vemos cómo es verdad que a día de hoy pues es una de las formas de seguir ahí, de seguir siendo, relevante en redes sociales y en este caso estaba. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web.
Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!